Bueno, entonces la idea, como les explicaba, era ver cómo estamos en el estado actual de factores de riesgo. Como les decía, la Agencia Internacional de Investigación contra el Cáncer ha establecido unos niveles de riesgo. Y esos niveles de riesgo, como podemos darnos cuenta, se clasifican en estos 5 niveles de riesgo. El primer nivel de riesgo, que se dice que es un carcinógeno probado, son indudablemente las radiaciones ionizantes estamos hablando de tumores cerebrales. Entonces son carcinógenos probados hasta el momento las radiaciones ionizantes. ¿Qué quiere decir esto? Que este carcinógeno se ha demostrado tanto en animales como en humanos que sí es un factor predisponente para cáncer. También están incluidas algunas carnes rojas procesadas como un carcinógeno probado, sobre todo, pero no tanto en cáncer cerebral. En cáncer cerebral, las radiaciones ionizantes. En cáncer cerebral, diciéndolo así, en tumores cerebrales malignos, vamos a hablar de carcinógenos probables. Las carnes rojas no procesadas, vamos a ver cómo, sobre todo los compuestos, como vamos a darnos cuenta, con nitritos van a estar muy relacionados con algunos tumores cerebrales. Ya tiene un nivel un poco menos alto, que es el 2A. Y ojo con esto, estamos viendo como carcinógenos posibles la exposición a las radiaciones de celulares, que es uno de los factores de riesgo que se ha mencionado y discutido. Vamos a ver, a pasearnos por la literatura para ver realmente qué estudios hay al respecto. Entonces, esos son los niveles de clasificación y sobre esto que vamos a estar hablando, ¿no? Este es un estudio publicado el año pasado, precisamente, en la revista Biomédica Farmacoterapia, donde se hace el análisis de todos los de todos los estudios y algunos metaanálisis realizados al respecto. Allí podemos ver entonces cómo hasta el momento estos factores de riesgo se han relacionado hasta en el 63% de los tumores benignos y en el 37% de tumores malignos. Pero indudablemente en el grupo 1 de la IAR vamos a tener las radiaciones ionizantes, los componentes de nitroso, que habíamos dicho de algunos alimentos, los pesticidas. Ojo con esto, los tintes de cabello también están sugiriéndolo, ya no con un nivel de evidencia tan alto, las infecciones virales, algunas alteraciones genéticas y epigenéticas. Y obviamente también lo que decíamos, las exposiciones a ondas de radiofrecuencia baja. Por ende, uno de los temas más abordados en los distintos estudios y con un nivel de evidencia que definitivamente es alto, es la exposición a radiaciones. Y estas exposiciones a radiaciones surgen desde hechos históricos, como por ejemplo la observación del incremento en muchos tumores cerebrales en aquellas personas que fueron expuestas a las radiaciones en las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Se me olvidó el nombre ahora mismo, Nagasaki. Bueno, en estas bombas atómicas se encontraron que la exposición después de 20 años de las personas que tuvieron esa radiación desarrollaron diferentes tipos de tumores cerebrales. Esa exposición, no solamente radiaciones de bombas atómicas, sino las radiaciones a largo plazo, se han hecho estudios donde se ha encontrado cómo, dependiendo del grado de radiación y la exposición repetida, por ejemplo, en rayos X, o a edades tempranas para estudios tomográficos o incluso en las radiografías dentales, se encontraba un incremento en algunos tipos de tumores, sobre todo en los meningiomas. Históricamente recordemos que los niños que eran expuestos a radioterapia para la tinea capitis o la leucemia linfoblástica aguda, como una terapia complementaria a nivel del cráneo, estos pacientes a largo plazo desarrollaban diferentes tipos de tumores cerebrales. También sabemos muy bien que esas madres embarazadas, que también en algún momento eran expuestas por no tener el conocimiento de que estaban en estado de embarazo a un estudio radiológico, podían a largo plazo aumentar el riesgo de cáncer cerebral en los niños. Y este dato me pareció interesantísimo. El 29% por los niños expuestos a tomografía por cada TAC aumenta el riesgo de un tumor cerebral hasta el 29%. Yo decía, caramba, pero es bastante alto, teniendo en cuenta que nosotros somos un poquito tranquilos al mandar estudios tomográficos de control, a veces muy frecuentemente. Entonces, esto nos debe hacer pensar en que debemos hacerlo en forma netamente necesaria con el objetivo de evitar este
incrementar este riesgo de diferentes tipos de tumores. Principalmente se han descrito, como les mencionaba, meningiomas. Recordemos que la radiación ionizante es este tipo de radiación a una frecuencia un poco más cercana, como vemos acá, dada por los rayos X, la radiación gamma. Encontramos que las otras radiaciones no ionizantes no se han relacionado tanto con los diferentes tumores cerebrales. Este es el hecho histórico más importante. Miren cómo la incidencia de tumores cerebrales en la población expuesta a toda la radiación de la bomba atómica del 5 por 100.000 aumentó a 15 por 100.000 habitantes. Se dice que un riesgo de un meningioma después de una radiación aumentaba hasta 10 veces en el transcurso de 20 años. Principalmente el riesgo de tumores meningios benignos, entre comillas. Otro hecho histórico importante y estudios que se han desarrollado dentro de los factores de... Ustedes disculpen, pero es que estoy acá en cirugía y hay un poquito de ruido por mis colegas. Otro hecho importante que se ha relacionado con la etiología o factores de riesgo predisponentes a tumores cerebrales son precisamente la exposición a las radiaciones de los celulares. Estudios como los que vemos aquí han demostrado precisamente la relación, sobre todo con schwannomas vestibulares ipsilaterales, algunos estudios incluso contralaterales y también con meningiomas. Estudios donde la población más alta de estas relaciones ha sido en 1368, que no es muy diferente de la población de estudios que han demostrado que no hay riesgo. O sea, yo decía, pero caramba, ¿cuántos estudios? Ellos dicen que por eso la limitante es que todavía no se puede dar una conclusión, sin embargo ya se le clasifica como un riesgo 2B dentro de la clasificación de la IAR. Entonces, miremos qué interesante que los estudios en contra y los estudios a favor de la exposición a las radiaciones precisamente de un celular para el desarrollo de tumores cerebrales, los estudios hasta el momento no es que estén descartados, están bastante similares. Por eso se dice que todavía no hay por decirlo así, un concepto definitivo, ¿no? Seguimos. Entonces, esas radiaciones, ¿qué efectos se ha llevado a cabo? Recordemos que en diferentes estudios se ha demostrado que la exposición a radiaciones, a la radiofrecuencia de los celulares, en un momento dado aumenta el calentamiento del cráneo, aumenta precisamente los radicales libres cuando una persona se expuesta, y lo que mencionan algunos estudios es más de 10 horas al día, por precisamente la citotoxicidad que va generando el aumento del hierro que se ha encontrado a nivel local cuando se expone a las radiaciones de un celular. Entonces, miren cómo ya se están tratando de establecer qué mecanismos son los que aumentan ese riesgo por la exposición a la radiofrecuencia de los celulares. Y se sabe que estas observaciones, nosotros estamos utilizando celulares en gran cantidad desde 1990, pero lo que dicen los autores es que todavía no sabemos, porque lo que llevamos de exposición realmente es muy baja. Llevamos prácticamente 30 años de exposición, y que esta exposición inicialmente era la exposición de la parte adulta, pero no sabemos a largo plazo qué va a pasar con los niños, que son mucho más sensibles a la exposición de la radiación y que en un momento dado pueden tener mayor impacto negativo, ya que cada vez los niños están utilizando más celulares a tempranas edades. Otros factores importantes dentro del proceso de factores de riesgo para tumores cerebrales son algunas alteraciones genéticas, dentro de los cuales hay síndromes genéticos que pueden conllevar al incremento de tumores cerebrales muy bien conocidos por nosotros, como son síndromes de la neurofibromatosis tipo 1, la tipo 2, la esclerosis tuberosa, el síndrome de von Hippel-Lindau, Li-Fraumeni, el de Coding y el de Gorlin. Se sabe que aunque en términos generales, dentro de los factores de riesgo, no son muy altos, pero hasta el 1%, y en alguna literatura mencionan que hasta el 4% pueden tener relacionado algún antecedente desde el punto de vista de alguna malformación o alguna alteración genética que pueda conllevar precisamente a que un paciente desarrolle un tumor cerebral. Entonces tenemos este tipo de síndromes que han conllevado estudios genéticos mucho mayores. Se han encontrado oncogenes relacionados con mayor tendencia a desarrollar tumores cerebrales. Bien sabemos
nosotros los genes alterados en el factor de crecimiento derivado precisamente de crecimiento epidérmico, cómo se relacionan esas alteraciones con tumores de alto grado. Lo mismo en el PTEN y en el P53, que son precisamente en relación al P53, que recordemos que es el gen protector o oncosupresor por excelencia, y cómo algunas mutaciones en esos genes alteran la agresividad del tumor. Y lo que bien conocemos, que ya habíamos mencionado la vez pasada, la mutación en los genes del IDH1 y IDH2, precisamente que pueden conllevar a mayor agresividad de los gliomas. Otro tipo de genes involucrados, entonces sabemos también cómo la tumorogénesis se puede dar por estas alteraciones en estos diferentes tipos de genes, lo cual puede llevar a una hipermetilación o una hipometilación, dependiendo el tipo de variación que tenga el paciente génica, con diferentes manifestaciones entonces en el paciente. También los meningiomas, no solamente los gliomas de alto grado, los meningiomas también se asocian a algunas malformaciones génicas, como las que podemos mencionar. Y son estos 3 cromosomas los más relacionados con tumores cerebrales. El cromosoma 1, variaciones génicas en estos 3 cromosomas. Cromosoma 11 y el bien conocido cromosoma 22 de la neurofibromatosis. Sobre todo, hay 32 genes descritos en estos 3 cromosomas que son relacionados con tumores familiares. Principalmente, la variación génica más frecuente es esta variación del 22Q 12.2 y el 1P 36.33. También hay algunas variaciones génicas, por ejemplo, el gen ELPI, que se relaciona con el medulloblastoma, casi se sabe que el 40% tienen este gen alterado, y que también puede haber una variación en un gen materno que conlleve a mayor riesgo del medulloblastoma pediátrico. De hecho, interesantemente, el tumor que tiene más antecedentes desde el punto de vista familiar por una alteración génica es el medulloblastoma. Es decir, si yo tengo un medulloblastoma, el riesgo de que mi hermano pueda desarrollar un medulloblastoma con una alteración génica es alto. Entonces, el medulloblastoma es uno de los que más alteraciones epigénicas presenta. Esto componente también está descrito desde el punto de vista epigénico, de que algunas alteraciones genéticas se pueden dar, obviamente, con mayor grado en pacientes con edades avanzadas. Por ejemplo, este es un Guinness Record de estos padres en la India, que fueron papás después de los 70 años por inseminación, y que indudablemente los factores de riesgo descritos está la edad paterna avanzada, más que la edad materna, cosa que me llamó la atención. Los estudios han demostrado que más la edad paterna avanzada influye, el nivel socioeconómico alto. Esto es algo interesantísimo, porque al parecer las mujeres que son productivas económicamente y que tienen un nivel socioeconómico más alto tienden a tener más hijos con tumores cerebrales. Es decir, se ha encontrado, y hay 2 estudios, uno en California y uno en Dinamarca, que son estudios grandísimos, donde no se sabe por qué las mujeres de estrato alto tienen más hijos, y se cree que es porque se exponen más a ciertos químicos en maquillajes, o que algo pasa en la alimentación más procesada que puede conllevar a mayor riesgo. Indudablemente la ingesta materna de estos productos de NO, que es el nitrito, perdón, y también los niños que nacen con un peso de más de 4 kilos, al parecer es un factor de riesgo mayor para tumores cerebrales. En este estudio, que es un estudio casualmente del año pasado, se evalúan precisamente cuáles son esos factores de riesgo, como les digo, y cuáles son los factores protectores. Los factores de riesgo que mencionan son estos que estamos viendo acá. Los hombres tienen tendencia a tener más tumores malignos y las mujeres más tumores benignos. Entonces es un factor de riesgo hasta cierto punto el sexo masculino para tumores cerebrales malignos y el femenino para tumores benignos. La radiación ionizante, de las malformaciones génicas tanto de la madre, por los genes alterados en la madre, la edad del padre, el nivel socioeconómico alto, exposición a pesticidas, como nos vamos a dar cuenta en los estudios, de parte del padre puede dar mayor riesgo de un tumor cerebral. Y no sabemos por qué los pacientes que tienen tendencia tópica tienen menos riesgo de desarrollar tumores cerebrales. No se sabe realmente, sobre todo menos riesgo de tumores malignos. Mientras que los tumores benignos no se relacionan tanto con la parte atópica, más los tumores, por decir un efecto protector.
con los tumores benignos, con los tumores malignos de la parte atópica. O sea, si tienes una atopia, hay menos riesgo de desarrollar un tumor maligno y es indiferente con los benignos. Otro factor de riesgo que se ha descrito y que tiene un nivel 2P en la IAR es el uso de tintes para el cabello. Estos tintes para el cabello se ha encontrado que aumentan el riesgo precisamente de desarrollar a mediano plazo. Sobre todo, se dice que cuando el uso de tintes de cabello lleva más de 20 años de exposición. Hoy por hoy se sabe que hasta el 77% de las mujeres terminan usando algún tinte para el cabello y el 10% de los hombres, pero esto va increciendo. Entonces, cuando se expone un tinte de cabello, miren todo lo que podemos nosotros exponernos: una amina aromática, azufre, peróxido de hidrógeno, resurcinol, plomo, platino y bismuto. Y estos componentes predisponen indudablemente por la absorción cutánea a desarrollar este tipo de alteraciones a mediano plazo. De hecho, con el cáncer de vejiga hay un nivel un poco más alto porque al parecer, si el paciente es acetilador lento del citocromo P450 y las personas que tienen además no carecen de ese acetilador rápido, pueden tener mayor riesgo cuando se exponen. O sea, hay como, por decirlo así, un fenotipo que si además te expones al tinte, tienes un riesgo muy alto de cáncer de vejiga. Cada vez vemos más niños que les están tinturando el cabello y deberíamos hacer esta información pública porque indudablemente son cada vez más los estudios que demuestran. Algunos dicen que no, este estudio del 2005 dice que no hay ninguna relación, este otro del 2020, pero en contraposición hay otros que sí. De hecho, hay un estudio muy interesante donde se examinó pacientes expuestos a 20 años, durante más de 20 años, a tintes, sobre todo el tinte castaño claro, que estos pacientes que tenían glioblastoma multiforme, después de 20 años de exposición, desarrollaban precisamente, o sea, tenían ese antecedente de mucha tintura del cabello, especialmente eso. Lo que pasa es que no fue significativo el estudio, entonces dicen que hay que ahondar aún más, más estudios al respecto. Entonces, como les digo, la balanza está, de pronto algunos dicen que no hay realmente un riesgo muy alto, pero todavía se sigue investigando y se sigue tratando de crear un criterio realmente de qué componentes menos tóxicos para disminuir este riesgo. Por otro lado, el aumento indudablemente de la exposición a pesticidas. Cada vez nuestros agricultores están teniendo más tumores cerebrales. Se dice que desde que empezaron a estudiarse los factores de riesgo, se ha encontrado que hasta el 30% de los agricultores que se exponían a pesticidas podían desarrollar tumores cerebrales y que esto es altísimo. O sea, que en ellos la incidencia sigue aumentando. Ha aumentado en los últimos tiempos, sobre todo por la exposición a carbamatos. Estos son los 4 estudios principales que nos muestran el riesgo de exposición precisamente a los pesticidas. Y miren el número variable de pacientes que no es despreciable. Aquí tenemos 181,000, un estudio en Francia. Tenemos otro estudio aquí bueno, estos 2 estudios son franceses, donde se ve cómo precisamente la exposición a pesticidas podía incluso inducir tanto en el hombre como en la mujer durante el embarazo tumores cerebrales en la descendencia. Otros factores de riesgo descritos es la exposición a virus. Bien sabemos que algunos virus pueden en un momento dado llevar a cabo un material genético anómalo y conllevar a desencadenar la activación de oncogenes. Dentro de esos los adenovirus, los retrovirus, los papovirus. Y no olvidar, por ejemplo, que en el año 1990 y tanto, no recuerdo bien, hubo una denuncia porque las vacunas de polio se contaminaron del virus SB40 y se incrementó en forma significativa el cáncer cerebral en los pacientes expuestos a la vacuna de polio. Y eso fue algo que fue bastante dramático. Algunos mencionaban que esto era una noticia falsa, sin embargo, pues quedó como algunos estudios a favor de que eso crea la inquietud de que realmente algunos virus, y bueno, ahora con los nuevos virus no sabemos a largo plazo qué va a pasar, por ejemplo, con nuestro coronavirus, con algunos tumores. Entonces queda todavía la inquietud de que el material genético de algunos virus puede activar oncogenes. No olvidar la gran asociación que existe entre el linfoma y precisamente el virus de Epstein-Barr, cómo se ha aislado en las diferentes muestras de linfoma.
Otro factor de riesgo descrito con un nivel ya un poco más alto, riesgo 2A, es precisamente la asociación con componentes nitroso, alimentos procesados que tienen alta cantidad de nitroso. Cerveza, que tanto nos gusta, mezclada con tocino, esto es una combinación carcinogénicamente fatal. Miren todos los estudios que hay al respecto, una toma diaria de nitratos procesados aumenta el riesgo según algunos estudios de glioma. No estamos hablando de un número despreciable de pacientes, de allí que, por eso les hablo que de riesgo, el riesgo ya le dimos un riesgo 2A. Hay estudios también en Estados Unidos, hay estudios de diferentes centros, pero el estudio mayor es este con 545,000, donde definitivamente sí se puede concluir que hay una alta relación en el riesgo de gliomas por la exposición a las nitrosaminas. Por otro lado, vienen los factores hormonales. Los factores hormonales sabemos muy bien cómo la mujer se ha relacionado mucho con el desarrollo de meningiomas por la exposición. Algunos dicen que por la exposición a la gran cantidad de estrógenos, y los estrógenos per se, tanto la progesterona como los estrógenos, muchos tumores tienen receptores activados por este tipo de estímulo. Entonces, en las mujeres bien sabemos que la prevalencia de tumores benignos por estrógenos puede llegar a ser a 3:2. Tenemos también que la exposición a anticonceptivos orales, la terapia de reposición hormonal, puede en un momento dado también aumentar este riesgo. La edad de la menarquia, los embarazos también pueden en un momento dado aumentar el riesgo con los cambios hormonales. Se han hecho estudios donde a veces los tumores después del embarazo, o sea, en el embarazo pueden crecer y después del embarazo pueden disminuir de tamaño. Y bien sabemos que el cáncer de mama se ha relacionado mucho con el desarrollo de meningiomas. Algunos dicen que sí tienen que ver, todavía estamos así como dando vueltas, pero otros dicen que tal vez es que ambos son precipitados por los mismos factores que son la cantidad de receptores que tienen hormonales. La exposición, como les decía, a algunos anticonceptivos como de los que más se ha estudiado, el acetato de ciproterona, también ha aumentado la incidencia de algunos tumores, en términos generales, más que todos los meningiomas. Entonces, los receptores principalmente involucrados que se activan para los meningiomas son los receptores de progesterona más que los de estrógeno. Entonces, sí se ha relacionado esa gran cantidad de receptores de progesterona para el desarrollo de los mismos. Otro factor de riesgo que desde los tiempos de Harvey Cushing se había mencionado eran los traumas cranioencefálicos con el desarrollo de gliomas. Y los datos están encontrados. Miren aquí, por ejemplo, estos dos estudios de California del 80, este estudio más reciente, también de cómo se busca establecer una relación, 2 a favor, 2 estudios en contra. Acá sí aumentaron la población en este último estudio del 2005, donde decían que efectivamente no había ninguna relación entre tumores cerebrales y el desarrollo de los, permítanme un segundo, de tumores. Permítanme un segundito que se me está acabando la batería. Ahora sí. Perfecto. Bueno, entonces, ¿y de qué tipo de tumores cerebrales? Principalmente cuando se habían descrito en la literatura, desde los tiempos de Harvey Cushing, eran con los meningiomas. Pero como les digo, realmente todavía no hay un nivel de evidencia alto. Se sabe que está la cantidad de pacientes y el tiempo de observación no permite todavía hacer algo concluyente. Pero sí, como les digo, es bueno que sepamos que hay algunos estudios a favor y otros estudios en contra y que todavía no podemos decir taxativamente que no se relacionan. Como mencionábamos, la atopia parece que tiene una relación inversa con el desarrollo de gliomas, pero indiferente con el desarrollo de meningiomas. También se sabe que con el desarrollo de meningiomas, las enfermedades autoinmunes, es decir, tener una enfermedad autoinmune hasta cierto punto, es un factor, por decirlo así, protector para los meningiomas. Esto es lo que se ha descrito hasta el momento en literaturas variables, sobre todo las atopias, el asma o sufrir de rinitis alérgica. Se sabe que si un paciente tiene asma y tiene rinitis alérgica, hasta cierto punto es un factor protector para gliomas. No se sabe realmente el mecanismo. Algo interesante que encontramos, ya casi para terminar, es la relación de la altura del paciente con el desarrollo de cierto tipo de tumores.
Resulta que este estudio, por ejemplo, que es el estudio que vemos aquí de factores de riesgo de la altura, este es un estudio del 2020, mencionaba que la altura mayor a 180 centímetros por el estímulo alto que manejan los pacientes que tienen una altura mayor de IGF, de factor de crecimiento derivado de la insulina, de la proteína que se une al factor de crecimiento derivado de la insulina, ellos manejan niveles muy altos y que esos niveles muy altos pueden llegar en un momento dado a estimular el desarrollo de meningiomas. Entonces, eso es un factor de riesgo importante. Esos pacientes que manejan unos niveles de altura o también el sobrepeso, parece que entre más grasa abdominal tenga un paciente, más activa la aromatasa, más activa la liberación de estrógenos y más predispone al desarrollo de meningiomas y de adenomas hipoficiales. Literatura encontrada del 2015 y literatura del 2017, unos estudios a favor y unos estudios en contra, pero indudablemente la activación de las aromatasas en pacientes en sobrepeso, al parecer cada vez se relaciona más con el desarrollo de este tipo de tumores. También la metformina, cuando se utiliza precisamente por el desarrollo miren algo importante, el proceso que ha relacionado la diabetes con el desarrollo de cáncer es la relación que tienen ambos con una vía común final que es una vía inflamatoria. Y parece que desde el punto de vista del control metabólico, también entre más óptimo esté, menos riesgo hay de desarrollar cualquier tipo de cáncer, entre ellos meningiomas. El uso, por decirlo así, en un momento dado de medicamentos como la metformina por más de 2 años para tratar de hacer un control metabólico, se ha encontrado que puede minimizar el riesgo de tumores malignos, pero mayor sobre todo de tumores como meningiomas. Entonces, esto es una relación interesante para estudiar a largo plazo, cómo entonces un control metabólico óptimo puede en un momento dado disminuir el riesgo de desarrollo de estos tumores. Este es el consorcio que anualmente se une en todos los países para establecer precisamente cuáles son los factores de riesgo hoy por hoy de cáncer cerebral, con el objetivo de crear pautas o estrategias para minimizar ese riesgo. Les agradezco mucho la atención. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto la resolvemos. Aló, Sandra. Sí, claro. Hola, profe. ¿Cómo estás? No, realmente bien. Te felicito por la charla, pero todas las enfermedades tienen factores de riesgo, eso es una cuestión que nadie puede negar. Y cuando uno empezaba a estudiar medicina, habían tumores que tenían unos riesgos bien definidos, por ejemplo, pulmón con cigarrillo, gástrico, sea gástrico con comidas ahumadas, sea de vesícula, de vejiga con anilina, en fin. Y obviamente para el sistema nervioso central es lo mismo. Siempre hay algún factor de riesgo que desconocemos y que desafortunadamente es muy difícil decir que fue la causa del tumor. Cuando tú estabas haciendo los diferentes riesgos que hay para un tumor cerebral, pareció una conferencia de malformaciones congénitas del sistema nervioso. Todos esos factores de riesgo que tú mencionaste son exactamente los mismos para el sistema nervioso central. La obesidad, las radiaciones, las exposiciones a tóxicos ambientales, las fumigaciones, los pesticidas, la anilina, los fármacos. Y de pronto la única gran diferencia es el factor nutricional, que en los niños, en las malformaciones congénitas se da más en los desnutridos y en los tumores tú hablas de que los pacientes de un nivel socioeconómico más alto tienen mayor incidencia de tumores. Entonces, sin lugar a dudas, estas cosas hay que tenerlas presentes, pero es muy difícil determinar qué fue la relación causa-efecto que determinó un tumor, que es lo que estamos tratando, o una malformación. Pero para efectos de salud pública, obviamente hay que tener en cuenta todas estas connotaciones. Así que parece muy pertinente revisar el tema y te felicito por la presentación. La cuestión genética, es decir, como las malformaciones.
90% sabemos que son factores genéticos. Ya los tumores cada día con la biología molecular vamos a encontrar unos factores genéticos bien definidos. Caso de los meduloblastomas. Cuando hace 15 años hablábamos de 3 meduloblastomas, el clásico, el desmoplásico y el anaplásico. Hoy se hablan ya, hace 6 años, 6 subgrupos moleculares y ahora son 12 subgrupos. Cada día aparecen más grupos, todos con diferentes pronósticos, con diferentes tratamientos. En fin, eso es una locura. Indudablemente aquí hay factores genéticos que ya cada día lo estamos descubriendo más, lo están descubriendo los científicos, pero hay factores externos, exógenos, que son todas esas manifestaciones que tú has manifestado, todos esos factores de riesgo. Así que, te repito, me pareció muy prudente, muy acertada tu conferencia y te felicito. Profe, una pregunta. Cuéntame, Santi. Profe, de casualidad, no sé si de pronto encontró algo sobre la exposición a radiación solar y tumores cerebrales. No tiene nivel de riesgo, Santiago. Ok. No, de hecho en esta actualización del año pasado, ni siquiera lo menciona como factor de riesgo importante. Solamente las radiaciones ionizantes son las que, como te mostré en la tabla, no se considera un factor de riesgo. A mí me sorprendió mucho la altura de un paciente, o sea, esa exposición de los niveles de IGF no me hubiera imaginado, ni la obesidad como la activadora de aromatases, no me hubiera imaginado eso como un factor de riesgo importante. Creo que hacia allá podemos tender, o sea, nosotros como médicos se nos olvida la parte preventiva, y yo creo que insistir en algunas cosas que entre comillas todo el mundo sabe que hacen daño, no está de más. Yo creo que cuando tú lees que es que los celulares tienen un nivel de evidencia de que sí y uno que no puedes tomar a la ligera y decir, no, pero es que se dijo que sí, después que no, entonces no pasa nada. No, es que si ya un estudio dijo que sí, no quiere decir necesariamente que es una, que lo otro lo descartó, ¿sí me entiendes? O sea, nosotros tenemos que educar al paciente. Por ejemplo, yo educo a mis adolescentes cuando me toca ver pacientes con migraña jóvenes, porque veo fenómenos que, bueno, ya hasta en Estados Unidos le pusieron el famoso título del bumping, que el bumping es un fenómeno que está generando patologías en población joven. El bumping es dormir con el celular al lado y estar chateando y conectado al celular con la luz apagada, acostados, y resulta que eso genera alteraciones en la liberación de melatonina, genera cefaleas migrañosas, genera cefalea tensional, altera el patrón de ciclo circadiano y altera toda ¿cómo se llama? La estructura o arquitectura del sueño. Y uno de eso cree que es una pendejada. Y resulta que además te impacta aún más, que algunos estudios dicen que exposición a más de 10 horas continuas en un celular puede predisponerte a algunas alteraciones de liberación, de aumento de sustancias que son tóxicas, como son los radicales libres a nivel del cerebro, y uno sigue creyendo que eso es una bobada. Entonces yo creo que la parte educativa es importante. Bueno, ¿tienen alguna otra inquietud? Hello. Santiago, no escucho a nadie más. Parece que no hay más ya terminamos. Comentarios. ¿No hay más inquietudes? ¿Más preguntas? Bueno, entonces, no siendo más, para no quitarles más tiempo,